Porque es verdad que en Brasil fueron juzgados por los hechos de corrupción dentro del proceso de Lava Jato. Pero aquí Odebrecht cometió otros delitos, y delitos tan o más graves que el delito de cohecho. Entre ellos, el más importante es el de peculado, que se cometió precisamente por los sobreprecios en las obras. Yo tengo una investigación antigua realizada por Cristian Zurita, 1000 hojas y Plan B, en la que se hace un análisis de los sobreprecios de Odebrecht. Es decir, el valor del contrato inicial y lo que finalmente el Estado ecuatoriano terminó pagando. Esa suma, esa diferencia asciende a 1.400 millones de dólares. Eso se tiene que investigar, se tiene que determinar que si aquí hubo peculado, y por lo tanto no se está juzgando por los mismos delitos, no se estarían juzgando por los mismos hechos, perdón. Es decir, tiene que ser un proceso aparte. Entonces, por eso digo, la fiscal está comprando el argumento de Odebrecht, el procurador están comprando el argumento de Odebrecht, pero ellos no están para eso. Asimilando, quiere decir. Están tomando el argumento, claro. Están tomando ese argumento, y es el argumento que los disculpa. Y hay que tomar en cuenta además una cosa, Gonzalo. Gravísimo lo que... Es gravísimo lo que estoy diciendo. Claro. Porque tienen que ser procesados, para que haya cooperación eficaz, un acuerdo de cooperación eficaz. Todo lo de Diana Salazar ahorita. Para que haya un acuerdo de cooperación, tienen que estar procesados. Y tienen que juzgársele por otros delitos. Y entre esos delitos está el delito de peculado por los sobreprecios. No fiscal, eso es lo grave. Eso es lo inaceptable. Y por eso hemos solicitado y hemos insistido en repetidas ocasiones que tienen que ser procesados desde Marcelo Odebrecht. No solamente quienes estuvieron aquí. Desde Marcelo Odebrecht, porque no se pueden burlar del Ecuador. La operatividad delictiva, corruptora, la relación con las altas esferas del poder político de Odebrecht se conoce a nivel regional, no es algo que pasó aisladamente en el Ecuador y que nos exponga a todas las excusas que nos dan nuestras autoridades de que es difícil, de que lleva tiempo, de que requiere un análisis minucioso, y ahora incluso nos dicen que se ha quemado la documentación en el incendio de la Contraloría. Claro, eso es otra cosa. Porque la verdad es que es ya ciertos pretextos que uno dice, mire, si es que en el Ecuador usted no logra encontrar o no logra ver la estrategia para lograr entender la operatividad delictiva, mire, tome el ejemplo de otros países. Pero bueno, vamos a centrarnos en ciertos temas que han salido, que la verdad sí, se escucha reiteradamente el principio de que no se puede juzgar a una persona doble, es decir, injusto sería que por un mismo delito se le persiga varias veces a una persona, sea esta una persona natural o una empresa. Ahora bien, lo que parece que se olvidan es que este principio requiere que exista dos identidades. Se llama identidad objetiva e identidad subjetiva. ¿Qué quiere decir esto para que me entiendan quienes nos escuchan? Las identidades, sí. La identidad objetiva quiere decir el mismo delito, el mismo hecho. Eso está probado. Y la identidad subjetiva, los mismos intervinientes. Yo no he sabido que la señora Laura Terán o Pamela Martínez viven en Brasil, que esa entrega de sobres de dinero se dio en el Brasil, como para que ese hecho delictivo en el Brasil ahí le mató a la se fiscal. haya sometido. Ahí le mató usted. Mire, a la el fiscal. principio de la identidad objetiva y subjetiva para hablar del no doble juzgamiento o non bis in idem requiere esas dos identidades. No solo el hecho de la corrupción de Odebrecht ya fue tratado en el Brasil o ya fue tratado en Colombia. Discúlpeme, los hechos delictivos y que estamos reclamando como Estado ecuatoriano se cometieron en el Ecuador. Y por esos hechos no han sido juzgados. Y por esos hechos no quieren juzgarlos. Y perdón que me indigne, porque se llega prácticamente a tal cantidad de pretextos, a tal cantidad de falacias que desmerecen el derecho penal y que insultan al pueblo ecuatoriano. Porque aquí se está privilegiando al delincuente económico, diciéndolo con que pague, con que logremos negociar y recuperar algo, aunque ahora Odebrecht nos pide el cambio más bien. Aquí no ha pasado nada. El propio nuevo representante de Odebrecht dice que se ha avanzado bastante en materia penal. Sí. Pero si en materia penal, escudándose en que ya han sido procesados en el Brasil, Ecuador no los ha topado. Yo quisiera decir, Perú alegó eso, de que no, ya en Brasil, pobrecitos, ya tuvieron su reclamo judicial en el Brasil.
Perú ha procedido, Colombia ha procedido. Hay países que han obtenido, aparte del procesamiento, ya el ¿Cuánto recuperó Perú? Entrega. Desconozco un monto específico porque preferiría centrarme en la realidad ecuatoriana, porque eso es lo que realmente a veces uno se siente de manos atadas, porque la justicia penal, ¿qué requiere? Una actuación estratégica, pero una actuación dentro del margen de la legalidad y adicionalmente la racionalidad. ¿Cómo podemos decir que por ciertos hechos que pasaron en el Ecuador, los mismos directivos comunicaron, sí, tal día fui, entregué un sobre, yo me reuní con tal o cual persona? ¿Dónde pasó eso? Territorio ecuatoriano. No me interesa para la jurisdicción nacional lo que haya ocurrido en el Brasil. Por Dios, esto ni siquiera se requiere ya una aplicación metódica de la dogmática penal, sino la simple lógica. ¿Cuál es el afectado en los procesos? El Ecuador, millones de dólares de los cuales se abusó. Dólares, millones que no han podido ser invertidos en educación, en salud, que ahora le obligan al Estado ecuatoriano a endeudarse, a tomar medidas económicas. ¿Quiénes terminan pagando toda esta corruptela de corruptos y corruptores? Nosotros. Y a Odebrecht le encuentran mil y un pretextos, es la mimada, que no, así que es. Ya vamos a ver, veamos cuánto le debo para pagarle, vamos a hablar, la reparación, pero si no le siguen ningún proceso, ¿dónde se va a establecer la reparación? Esto no es cuestión de dialogar, lleguemos a un acuerdo, porque volvemos a repetir la historia. Odebrecht ya funcionó en el Ecuador, fue expulsada y le permitieron regresar, archivando procesos penales que no se podían archivar. Órganos de la Administración de Justicia, pero quien dio el visto bueno fue el ex procurador, el doctor Diego García. Y si usted ve, seguimos en el mismo esquema de que yo no sé qué tipo de blindaje tiene Odebrecht en el Ecuador, pero alguna vez Íñigo Salvador fue un facilitador jurídico o un facilitador judicial de la empresa Odebrecht. Bueno, lo que él fue es asesor jurídico de la Refinería del Pacífico, y en esa calidad él participó en un informe favorable para que se contratara con la empresa Worley Parsons, que a su vez era socia de Odebrecht. La fiscal tiene que acelerar las investigaciones y procesar a Odebrecht. Tiene, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que dejar sin efecto ese convenio de cooperación eficaz que el ex fiscal Vaca Mancheno firmó con Odebrecht en junio del 2017. Tiene que llegar a un nuevo acuerdo. ¿Y eso se pero una vez que estén procesados? Si de lo contrario no coopera y no llevamos a nada. Y en tercer lugar, Gonzalo, que es algo muy importante. ¿Y eso depende de una declaratoria? ¿De qué eso depende de voluntad política que no nos explicamos por qué no existe. ¿Pero a través de qué instrumento? Instrumentos que tiene la fiscal a su lado. A su disposición. Y también es impresentable que el procurador general también compre ese argumento. Y que no esté... Yo le escuché esa entrevista en Ecuavisa en donde él dice, yo creo en lo que dice la fiscal y no tengo por qué dudar de ello, pero es el abogado del Estado, pues. Él tiene también la posibilidad de llevar adelante este proceso. Entonces, en tercer lugar, Gonzalo, algo que es también muy importante. Para que Odebrecht, pero tiene que ser procesada, y Odebrecht tiene que colaborar y decir toda la verdad. ¿Cómo puede ser posible que ellos den información a cuentagotas, lo que les conviene? En el juicio en contra de Jorge Glass, por asociación ilícita, en el que yo fui acusador particular, dijeron una cosa. Después, para Arroz Verde, dijeron algo más. No sabemos cuántos se han guardado. ¿Qué tienen que decir sobre el metro de Quito? Nuevamente, alcalde Yunda, tiene que apersonarse sobre el tema. Ya. Para algo los quiteños lo eligieron alcalde de Quito. Tiene que apersonarse en el tema. Entonces, esas tres cosas. ¿Pero qué significaría que se apersona en el tema? Tiene que él llevar a liderar la investigación. Él es el representante legal de la ciudad, es el representante político de la ciudad. Aquí estamos hablando de un gravísimo... ¿Él se hace el quite? Se ha hecho el quite. Se decía que el metro de Quito va a ser... No se haga el quite. Señor alcalde, recién está inaugurando su gestión y ya comienza a hacerse el quite. En eso y en otros temas. Pero bueno, decía tres cosas en el tema de Odebrecht. Que se le procese. Ahí están las investigaciones ya en la fiscalía, están paradas, tiene que llevarse adelante. En segundo lugar, un nuevo acuerdo una vez que ya se ha iniciado el proceso. Y en tercer lugar, que realmente digan la verdad para que los ecuatorianos podamos conocer
a quién entregaron la plata, que podamos conocer cómo se dieron esos contratos, podamos determinar cuál es el sobreprecio de esos contratos, y en cuarto lugar, ya poder hablar de la reparación. La reparación, y en eso el procurador tiene razón, es económica. Ahí hay, por supuesto, un daño emergente, un lucro cesante. Hay que mirar el peculado que podría haberse cometido en los sobreprecios. Ya nos traen aquello. Está el tema, mira, un tema muy importante, el posible daño patrimonial. Vuelvo al tema del Metro de Quito. No hay, a ver, Gonzalo, que nos presenten los estudios por los cuales decidieron que el metro tenía que pasar por debajo del centro histórico de Quito. Los daños patrimoniales a los monumentos históricos en Quito te tienen que determinar. Lo que ocurre en Solanda, ¿usted ha ido para Solanda, Gonzalo? No. Yo le invito a que vaya, es un barrio de Quito que está destruido. Ese es un barrio que fue construido en una zona que tenía un alto nivel freático. Así es. Porque en la laguna, eso se fue construido donde en tiempos coloniales había una laguna. La pregunta es, ¿por qué se decidió que el metro pase por ahí? ¿Dónde están los estudios? Pues bien, el propio procurador, cuando oímos hace unos minutos antes, él dice, sí, me he sentado a dialogar con funcionarios de Odebrecht y ellos aceptan las coimas. Bueno, pagar coimas o sobornos es delito. De ahí que sí me llama la atención que ahora el señor Cruz, me parece que es el apellido del nuevo representante, dice, estamos en la negociación por los sobornos Mauricio pagados. Cruz. Se negocia cuando se ha cometido un delito. Cuando estos delitos, que son contra la administración pública, no son susceptibles de acuerdo, mucho menos acuerdos fuera de un proceso. De ahí que yo, la verdad, no logro comprender qué ley aplican. Yo no sé qué tratamiento especial tiene Odebrecht para estar sobre la legislación ecuatoriana, porque eso es lo que nos están demostrando. Y no tienen reparo. Eso no es culpa del procurador que no se hace respetar a nombre del Estado. Más allá de culpa del procurador, yo creo que Odebrecht, y lo que le voy a decir es muy dolorosa, ecuatoriana como soy, la verdad es que habla lo que quiere, dice lo que quiere, acepta públicamente sobornos, coimas, que los está negociando fuera de un proceso y sabiendo que no los puede negociar. Yo no sé si nos toman por tontos. Quizás ellos digan, no, basta que en el Ecuador tú des un discurso diciendo, no, ya te voy a... con algún otro tema, que nada va a pasar. Y eso duele. Insisto, esto ya sobrepasa de quién sea tal o cual autoridad, de cuál cumple su rol, sino que simple y llanamente se está viendo una empresa en el Ecuador como en el punto de operación en el cual siempre podrá volver porque no pasa nada. Gracias. Y eso es lo doloroso. Mire usted, la cooperación eficaz, porque veo que se remiten también, pese a que se botan la pelota, lo tributario, lo civil, la reparación integral, el daño moral, y por supuesto no se centran en lo que dice nuestra norma penal. ¿Cuándo hay cooperación eficaz? Esto no es lo que entiendan las autoridades desde su punto de vista, tampoco es asimilar con las delaciones que existen en otra legislación, sino que vamos a lo que nos interesa, Ecuador. ¿Quién puede someterse a la figura de la cooperación eficaz? Quien está siendo procesado. Perfecto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la consecuencia de la cooperación eficaz? No la digo yo, la dice la norma. Una rebaja de la pena. Esa es, legalmente, ¿para qué hay cooperación eficaz? Para que yo te procese, me des datos que me sirvan para avanzar en investigación y yo te reduzco la pena. Resulta que aquí hablan de una cooperación eficaz de gente que no está procesada, que sabe bien que al no estar procesada jamás va a tener una pena. Entonces, insisto, no entiendo qué institución han aplicado, no entiendo bajo qué norma proceden, lo mismo como no logro entender el juzgamiento, porque parece que cuando les conviene aplican el Código Penal brasilero y se olvidan del ecuatoriano, lo cual, le insisto, a mí me duele ver cómo todo el Estado, a través de sus instituciones, con independencia de quienes los representen en la actualidad, por favor explíquennos por qué Odebrecht está más allá de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué el tratamiento de Odebrecht, y no de ahora, desde antes, siempre ha sido de privilegio? ¿A quién le dice que le explique esto?
a todo el Estado ecuatoriano y todas sus autoridades, tanto las que han pasado por los procesos que se han archivado. El abogado del Estado tiene que explicarnos. Mire, es que más allá, el abogado del Estado sí tiene razón en algo, que es en la entrevista que habla, cuando se refiere a delitos, el único órgano que investiga y de encontrar méritos, inicia o acusa, es fiscal, y eso está en nuestra Constitución, está en nuestras normas, es nuestro sistema acusatorio. Sin embargo, ¿qué esperamos? Que todos los órganos del Estado actúen articuladamente, que se vea la voluntad estatal a través de sus autoridades, sea cuales estas fueren, que no se va a tolerar delitos. Si hubo delitos, te juzgo, te someto sin privilegios, sin tratamientos especiales, porque si esa sensación que tenemos en la sociedad, ¿por qué a ciertas personas sí procesan y por qué a otras les dejan afuera? Insisto, el derecho y el derecho penal parte de la lógica, es una rama muy palpable. Frente a una mala conducta, ¿qué se espera de un Estado? Que reaccione y diga no lo vaya a tolerar. ¿Por qué? Porque estas prácticas de la coima, de que te doy el contrato, de las obras con sobreprecio, luego los contratos adicionales de la obra mal hecha, Odebrecht es una puntita del problema, porque lo doloroso es que este modus operandi, esta manera de actuar delictiva, parece que ya como que se pegó en el ADN del poder político y piensan que sí, no, tranquilo, si no es Odebrecht será otra empresa, pero este es el mecanismo. Triangulan dineros con compañías de seguros, de reaseguros, hay gran cantidad de material. Lo que pasa es que acá a veces no quieren verlo, y sigo sin entender por qué. Como, bueno, deber del Estado es también prevenir que esto no vuelva a pasar. ¿Lo estamos haciendo? Yo sí quisiera saber la contratación pública actual, qué está ocurriendo. Y para que Odebrecht y su nuevo representante tenga la osadía de en televisión nacional decirle al pueblo ecuatoriano, sí, vamos a negociar sobornos. Negocian delitos fuera de un proceso penal. Luego dice que el Estado ecuatoriano le debe. Y autoridades también meses atrás dijeron que si Odebrecht cumple no descartan que vuelva a operar. En el Ecuador no aprendemos de nuestra historia. De ahí que yo sí podría concluir y desde el punto de vista penal, y yo creo lógico, yo sí quisiera que nos expliquen por qué Odebrecht tiene una protección que no le alcanzan las normas de nuestro país. ¿Por qué Odebrecht siempre podrá tener la puerta abierta? ¿Y por qué Odebrecht es la que pone las reglas del juego a un país que se entiende que es soberano? Así es. Porque entre el año 2010 y 2011, el Estado ecuatoriano, con una autorización del procurador en ese entonces, Diego García Carrión, ya firmó un convenio de transacción con Odebrecht. Y ese convenio de transacción, asimismo, por fuera de la ley, implicó que Contraloría General del Estado desvaneciera varias glosas que ascendían a a 70 millones de dólares, más de 70 millones de dólares, más otros cargos que tenía Odebrecht. En ese momento el Estado ecuatoriano se vio perjudicado en más de 100 millones de dólares. Él contrató con el Estado ecuatoriano más de 3.500 millones de dólares. Es decir, tuvo el premio de contratar con el Estado 3.500 millones de dólares por lo menos. Sobre lo cual pagó coimas y además, por la forma como operó la empresa, hubo más de 1.400 millones de dólares. Pero allí el Procurador General del Estado, abogado de la República, debía haberse opuesto. Entonces estamos hablando de un Pero esquema elemental, pues, de un esquema monstruoso de corrupción. La permisividad de la Procuraduría se ve en todas partes. Exactamente, entonces estamos hablando de un modelo monstruoso de corrupción que ha afectado al Estado ecuatoriano. Yo digo, es incalculable en este momento, pero estamos hablando de esa cantidad, de esas cantidades, de esas cifras. 1.400 en sobreprecios y al inicio un perdón de 100 millones de dólares. Y estamos hablando de cifras mayores, en primer lugar. Ahora, nuevamente Odebrecht cometió todos los delitos que cometió, y aquí viene el segundo punto, que es el grave. Es el que le traza la cancha al Estado ecuatoriano. Es el que le dice a la Fiscalía lo que tiene que hacer. Es el que le da el argumento para que la fiscal diga, no les vamos a procesar, valiéndonos del principio legal de que no se puede procesar. Eso es inconcebible. Y es inconcebible, por supuesto que el titular de la acción legal es la fiscal, pero es inconcebible que el Procurador General del Estado no le pueda decir a la fiscal, estás equivocada, pues, y vamos por otra línea.
Aquí de lo que se trata es de que el Estado ecuatoriano tenga su propia estrategia, de que no le compremos la estrategia a Odebrecht. Se trata de que el Estado ecuatoriano procese a Odebrecht, rehaga ese acuerdo de cooperación, nos den toda la información y establezcamos la real ¿Quién reparación. dibuja la estrategia o quién debe? Tiene que ser la fiscal, pues. Tiene que ser la fiscal, y lo que le estamos pidiendo, y lo que yo le pido directamente, es que se ponga la camiseta del Estado ecuatoriano y que defienda al Estado ecuatoriano. Vaca Mancheno, asesor de Correa, pasa a ser fiscal. Viene el escándalo Lavallato, él, siendo fiscal, firma el acuerdo con Odebrecht, y esa es la base sobre la cual Odebrecht es algo inconcebible. Y la fiscal general no puede salirse de ahí. ¿Por qué no puede salirse de allí? En tercer lugar, Gonzalo, y lo dijo Paulina y me parece que es importante, por supuesto que la fiscal tiene el papel principal, el procurador tiene el papel principal, tienen que corregir. Aquí les estamos llamando públicamente a que corrijan, a que definan una estrategia, pero es un asunto también del Estado ecuatoriano. Odebrecht fue una firma, y eso ya está demostrado, que puso, era Marcelo Odebrecht, era el presidente de los presidentes latinoamericanos. Otras empresas, está OAS, está Andrea de Gutiérrez, otras empresas, están las empresas chinas, Gonzalo, las empresas chinas, las grandes centrales hidroeléctricas. Esto es un tema de política exterior, es una política de Estado. Y eso es lo que los ecuatorianos tenemos que exigir. ¿Usted se acuerda, doctor Montúfar, respetable Paulina, distinguida jurista? ¿Ustedes recuerdan cuando Rafael Correa resaltaba el retorno de la empresa Odebrecht en estos términos? Miren ustedes. Tremendamente beneficioso, tuvo que reconocer todo lo que le exigíamos, reparar San Francisco, indemnizaciones, etcétera. En consecuencia, reconociendo todo lo que habían hecho, pagando lo que tenían que pagar el país, van a volver a trabajar en el país. Es una derrota total de Odebrecht y una victoria total del país. Así vivíamos engañados. Eso es mentira, absolutamente falso. Absolutamente falso. Lo que acabamos de decir, hubo un convenio de transacción entre Odebrecht e Hidropastasa, autorizado por el Procurador General del Estado y permitiendo el desvanecimiento de glosas que en ese momento tenía la Contraloría. Y un perjuicio al Estado de más de 100 millones de dólares terminó en 20 millones de dólares que finalmente fueron reliquidados. Es decir, en realidad fue una de las mayores estafas al Estado ecuatoriano. En una de las últimas investigaciones de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, que es extraída del sistema Drowsys, la información que sale de Drowsys, se establece que fue el abogado Juan Falconi Puig contratado por Odebrecht para que llevara adelante y organizara este acuerdo de transacción. Un acuerdo de transacción en el que, de acuerdo a un funcionario de Odebrecht, hubo que pagar un peaje, es decir, una coima de 1.6 millones de dólares a los funcionarios ecuatorianos para que se llevara adelante. Entonces fue un acto de corrupción que permitió que con una multa que se perjudicara al Estado ecuatoriano y que Odebrecht regresara para volver a contratar más de 3.500 millones de dólares con sobreprecios por sobre los 1.400 millones de dólares y pagando no 50 millones de coimas. Yo le creo más, perdone, a Cristian Zurita que al Procurador General del Estado. Largo. Y en una investigación que Cristian Zurita hizo hace algún tiempo, luego de haber viajado a Brasil y haber analizado el proceso de Lavallato, se establecía que serían alrededor de 300 millones solo en coimas. Solo en coimas. Entonces, estamos hablando de otras cantidades. Y aquí, insisto, se trata de que las autoridades defiendan el interés nacional y que no jueguen ¿En qué en el cuentas campo de están las juego coimas? establecido ¿Por qué no le ponemos nombres a las cuentas y a sus propietarios? La forma para que haya cooperación, para que Odebrecht diga a quién entregó, cómo entregó, en dónde entregó, es procesándola, pues. Tiene una manera de delinquir muy sofisticada. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? En que no solo es que te paso el sobre, te doy la coima, sino que se utilizan empresas fantasmas, offshores, paraísos fiscales, compañías de seguros, de reaseguros. Es decir, en la operatividad de cómo se inventan Odebrecht, compañías de reaseguros y de seguros? Toda esta estrategia de la delincuencia económica, ¿qué supone? Que quienes investiguen ¿Pero estas qué autoridades de control tenemos que permiten que se inventen mire usted, y aseguradoras? es lo que
el periodismo de investigación ha sacado a la luz lo que se esperaba, la inteligencia penal económica del país dijera, mire, estos son los resultados, esto es lo que hemos encontrado, este cruce de cuentas, es decir, tenemos de parte de autoridades anteriores, las actuales, y espero que no ocurra en el futuro, excusas, que es muy difícil, que se quemó, que el paro, que ya no nos reunimos, que ya vamos a ver, ya vamos a negociar. Por Dios, escuchamos al ex presidente Correa, que dice, logramos que Odebrecht nos pague y miren ustedes el bien que le hacemos al país. Hoy por hoy ya nos dimos cuenta que es una falacia. Primero porque transaron con delitos, lo cual no se debe. Lo hicieron. Odebrecht volvió y mire en la situación en la que dejó en el país. ¿Queremos lo mismo? ¿Queremos volver a caer en a quien tanto atacan, que es el ex presidente Correa? Que él ya dijo, negociamos, pagaron y volvieron. Vamos a permitir que se dé nuevamente lo mismo. Y ahora ni siquiera es reparamos y vuelves de nuevo, sino que te pagamos otra vez el dinero, negociamos y quizás vuelvas nuevamente. Y me preocuparía porque estamos a puertas de un año electoral. ¿Cuántos pagados hay? Creo que la asamblea también tiene su rol y nadie les pide que rindan cuentas a los señores asambleístas, que también tienen su pago. ¿Están oyendo asambleístas? Me deben estar oyendo. Se sonrojan. Ya me Que el Ecuador tiene que salir de este esquema de delincuencia organizada, es decir, pensamos que, yo siempre he mencionado esto, la transición es doble. Es del autoritarismo correísta a la democracia y de la delincuencia organizada al Estado de Derecho. Son las dos cosas. O al menos no tolerar la delincuencia organizada, Exacto. no someterse a No la someterse a las delincuencia reglas de la delincuencia organizada. Aquí el Ecuador está arrodillado a las reglas de la delincuencia organizada. Y eso es responsabilidad del gobierno.